Luis, cuéntale sobre todo a Natalia cómo se gana un triplete. No vaya a ser que le dé a ella por intentarlo dentro de poco y le falte alguna pista o algo. Poco le queda. Abro unas notas del Abre ordenador. el blog de notas. A ver, yo también, porque nunca se sabe. Oportunidades profesionales son abiertas. Del periodismo al fútbol hay un paso, ya ves. En realidad es muy fácil, tienes que ganar la Liga, la Copa y la Champions y ya está. Sí, Ya está. sí. Fácil. No, a ver, La teoría es fácil. muy difícil. O sea, ganar el triplete es muy difícil. O sea, porque al final tienes que estar muy bien durante mucho tiempo, porque al final en la Liga tienes que ser muy regular, tienes que serlo también en la Champions, pero después tienes que serlo en estos partidos clave, donde en las eliminatorias se te puede complicar un partido como nos pasó a nosotros contra el PSG, o les pasó este año, no solo en la final de Champions, sino también contra el Real Madrid en semis, por ejemplo, en cuartos de final. Al final tienes que estar muy bien en los partidos en los que te juegas cosas, ¿no? Y estar tan bien durante tanto tiempo, o sea, el año pasado jugamos, no sé, fueron 52 partidos en toda la temporada, porque claro, empezamos jugando la Champions de la anterior temporada. Sí. O sea, al final, y jugamos también la Copa de la anterior temporada. O sea, jugamos un montón de competiciones y de partidos donde tienes que estar bien muchos partidos. Entonces es difícil y en el fútbol ganar es muy difícil. Y le tenemos que dar mucho valor porque lo normal es perder. O sea, se nos olvida a veces que lo normal en el fútbol es perder. O sea, solo gana uno. En la Liga gana uno y hay 15 que no ganan. Que sí, que diferentes objetivos, por supuesto, tiene mucho mérito, pero al final en el Barça tú estás para ganar y solo gana uno. Entonces, tenemos que también no normalizar el perder, pero aceptar que perder entra dentro del plan, ¿no? Y que ganar es muy difícil. Y por eso es muy importante celebrar cuando ganas. Y me acuerdo el año pasado que un amigo me dijo, después de la Champions, dijo, Luis, celébralo, y aparte Natalia lo conoces, Jaume Joan, dijo, Luis, celébralo como si no volvieras a ganar la Champions nunca más, porque no sabes si la vas a ganar nunca más. Entonces es muy difícil ganarla, darle mucho valor. Si no me falla la memoria, el Atlético de Madrid os eliminó de la Supercopa, ¿verdad? El año pasado, ¿no? Ayer estábamos preguntando. No, lo digo porque lo de Lluís es mejorable incluso, Natalia. O sea, se puede hacer el triplete y además ganar la Supercopa. O sea, es posible, se puede hasta mejorar, ¿no? Pero ayer estábamos discutiendo con Sara sobre cómo le podía afectar al Barça la derrota en la final de la Liga de Campeones de cara a este partido, ¿no? Y ella decía que sería un acicate para las jugadoras, para echarle todavía más ganas al encuentro. Y yo decía que a lo mejor psicológicamente podía ser un palo para ellas y que salieran a lo mejor un poquito de bajón. Bueno, cuéntanos cómo canalizasteis vosotros aquella derrota en medio de la temporada para luego terminar ganándolo todo. No, al final fue una derrota también y es lo que pasa, que la gente se queda con el resultado. Y hoy nos quedamos con que perdimos ese partido. Es un partido que pierdes a penaltis, pero que pierdes después de llegar 40 veces al área contraria, 40 porque están contadas, y el Atlético de Madrid te llega el penalti que te tira. O sea, al final, porque es un tiro desde fuera del área que le dan la mano de Andrea Pereira, te chutan el penalti y te marcan el gol. Entonces, al final dices, ¿merecías perder ese partido? No. O sea, hiciste muchas cosas para merecer ganar, pero es que aún así puedes perder. Por eso es tan difícil ganar siempre, ¿no? Entonces, ese partido fue un golpe duro, porque al final en el Barça se te exige ganar, quieres ganar, es un equipo que es súper competitivo, yo como entrenador también lo soy, y las jugadoras lo son muchísimo, y ese día te vas muy jodido, pero también te sirve para aprender. O sea, también te sirve para decir, vale, aunque domines, aunque llegues, aunque tal, hay matices en los que tienes que estar muy bien y tienes que meter el balón dentro. Porque al final, si no metes el gol, te irás con un 0-0 y en Liga será un punto, pero en una eliminatoria te pueden echar después a penaltis. Entonces, desde ahí también nos empezamos a exigir igual mucho más en la zona de finalización, en cómo gestionar las acciones de centro y cómo distribuir las jugadoras dentro del área, en la precisión, en la intención, en los tiros a puerta y también la preparación de los penaltis, que a lo mejor ahí dices, ¿qué podemos hacer mejor? Pues a lo mejor no habíamos preparado suficientemente la tanda de penaltis, porque también puede ser. Y ser autocrítico y que eso te sirva para aprender. Es que el cómo, imagino, Luis, Natalia, que es importante, ¿no? La gente, al final, la afición se queda con que has perdido. Y has perdido
una eliminatoria, has perdido la final de la Champions, pero no es lo mismo perder por un penalti después de haber llegado 40 veces que perder en la final de la Champions después de haber recibido 3 goles en media hora. Yo lo que decía ayer es que el Barça, siendo el Barça, Luis, lo sabes, la garra que tiene el equipo si se enfrenta al Real Madrid en unas semifinales de Copa después de haber perdido contra el Olympique de Lyon, el Barça, yo creo, va a pensar, no nos podemos permitir acabar la temporada así. Obviamente lo de la Champions no va a empañar la temporada que ha hecho el Barça, pero es que no nos podemos permitir cerrar este año tan bueno, con pleno de victorias en Liga, una Liga perfecta, perdiendo contra el Real Madrid en semis. No, obviamente. Sí, yo creo que esto puede pasar por la cabeza de jugadoras, del staff, y puede pasar seguro. Pero también estoy convencido que la derrota contra Olympique de Lyon es como una motivación extra, decir, nos queda un título, 14.000 personas vinieron a ver el partido en Turín, muchísima gente desde casa, la gente está con nosotros, tenemos que acabar la temporada ofreciendo un título a toda esta gente. Y nos queda la Copa y hay que ganarla sí o sí. Y aparte es contra el Real Madrid, es que no hay que motivar a Aitana Bonmatí para jugar contra el Real Madrid o cualquier jugadora del Barça para jugar contra el Real Madrid, porque ya es que va dentro, la motivación ya la llevan dentro. Natalia, si miramos resultados, ya sé cuál va a ser la respuesta, pero mirando el estilo de juego, la forma en la que se plantan en el campo, ¿qué Barça te resultó más difícil de desentrañar? ¿El de la pasada temporada o el de esta temporada? Porque son dos equipos que a nivel de resultados es que la han liado. O sea, el equipo de Luis ganó todos los partidos menos uno. O sea, perdió con el Atlético de Madrid 4-3, si no me falla la memoria, y el de este año la ganó todo. O sea, son prácticamente a nivel de resultados, son iguales, ¿no? Pero, y las jugadoras también son muy parecidas, ¿no? ¿Frente a qué equipo te tuviste que comer más la cabeza para ver cómo intentar pararlas? Me parecen el mismo monstruo, con alguna cabeza nueva y alguna cabeza vieja, pero me parece el mismo monstruo. Porque en nuestro caso, y un poco al hilo de lo que decía Sara antes, el cómo es importante podríamos decir para muchos, seguramente para Luis y para mí, es importante el cómo se juegan las cosas y cómo ocurren las cosas en el partido. Es lo que explica muchas cosas más allá de luego el resultado. Eso es lo que debería pues, provocar que el resultado sea uno o sea otro. Y el análisis tiene que estar siempre en el cómo, mucho más que en el qué. Y en el cómo nuestro, jugar contra el Barça implica que hay un momento que tienes que asumir que tu cómo habitual contra el Barça igual no puedes hacerlo, porque si tu cómo es tener el balón, pues te vas a enfrentar a alguien que lo va a tener más que tú y mejor que tú. Si tu cómo es presionar arriba, bueno, te vas a enfrentar al equipo que más recursos tiene para superarte si le quieres apretar arriba. Y en ese caso era difícil la temporada pasada, conserva prácticamente íntegramente la plantilla, con lo cual sigue siendo igual de difícil. Y las intenciones tanto de Luis como de Jonah se ven que son muy parecidas. No es que de repente hayan no cambiado la plantilla, pero cambiado la idea y de repente tienes un equipo en bloque bajo y jugando a balonazo. No es así. Me resultó tan difícil en los ambos casos que no me he acercado ni mucho ni poco. Me he acercado durante un ratito, me consuela un ratito porque digo, mira, de este parcial, wow, lo tuve de cara. Pero me han dado un revolcón en las 5 veces que me he enfrentado a ellas. Porque, insisto, el monstruo es el mismo. Hay variantes, sí, no juega igual el equipo actualmente que la temporada pasada, pues porque las jugadoras tienen estados de forma diferentes, pues la plantilla algo ha cambiado, pero son el mismo monstruo y con más rodaje en esta temporada y con más desgaste también. Creo que por muchos motivos pues me he enfrentado a Barça en fases diferentes de su recorrido, pero es un horror y es un reto a la vez. O sea, creo que es estimulante, porque si hay un partido que te permiten perder todo el mundo, es este. Y eso también en realidad es un alivio para los entrenadores. Y más si tu apuesta pretende ser lo más valiente que puedes y lo más cercano a tu cómo posible. Y luego tú aprendes de eso y dices, vale, pues si mi cómo es este, me lo como y lo cambio. Bueno, esos son aprendizajes, porque es un monstruo, porque la realidad es que están, no sé, ponle tú los escalones que sean, pero están escalones por de encima de ti y eso tienes que aprender a asimilarlo y tienes que decidir si se lo quieres decir a tu plantilla o no. Sara, pero no te iba a decir que si a ti te... Natalia, Dime, Sara. No, dime. Cada partido que jugáis, Natalia, contra el Barça, estáis un pelín más cerca, o sea, tú notas que eso sirve de aprendizaje, como decías ahora, porque, por ejemplo, Alberto Torín, ¿no? que también se ha enfrentado al Barça muchas veces esta temporada,
Ya en la Champions, en el partido de ida, recuerdo que en la primera parte en la que el Madrid se adelanta en el marcador, es que tuvo el Barça encerrado, es que estaba muy desdibujado, irreconocible, luego ya la segunda parte despertó, pero como que cada vez decía que estaba un poquito más cerca, que tenían armas suficientes para hacerle cada vez más daño al Barça. ¿Eso se puede, partido tras partido, acercarse un poquito más? La distancia se tiene que ir reduciendo, el reto es que la vayamos reduciendo. El Barça ha escrito su relato europeo a partir de ir reduciendo la distancia hasta el punto de constatar que no la hay. En la Liga es exactamente el mismo proceso. Lo que yo puedo hablar de mí o lo que puedo explicar de mí es que a mí los resultados me han generado un imaginario en jugadoras y en el rival que hacen que esa sensación yo no esté sintiendo que la acorto. Más allá de que luego en los comos, en los parciales del partido, tú puedas decir, oye, en esto les generé más transiciones, les llegué un poquito más, les incomodé un poquito más en salida de balón, bueno, una serie de situaciones que las tienes que regular y que validar y ver en qué medida has podido. Ocurre que contra el Barça tenemos que hablar de ritmo, tenemos que hablar de 90 minutos, tenemos que hablar de 93, de 95 o de los 47 que dura el primer tiempo y en el que pam, te machacan y te abren un poquito la brecha, ¿no? Ahí es donde tenemos que coger el reto. Y en la Real he sentido algunas veces que he sido capaz de estar algo cerca en algún tramo, pero no lo suficiente porque luego el marcador no me ha permitido terminar marchándome diciendo, mira, en este partido me sirve para acercarme. Bueno, es el desafío y el de Copa, que es un contexto eliminatoria, que es totalmente diferente al de una liga, sí que el marcador al menos pues te da esa moral. Esa moral que el Real Madrid sí que ha tenido y eso sí me parece fundamental. Al final los equipos tienen sus traumas, tienen sus historias, sus fantasmas contra determinados campos, contra determinados rivales y el Real Madrid pues genera una serie de cosas en las emociones de la jugadora Barça y luego se han dado una serie de resultados que son los que sí que están elevando la tensión, elevando los nervios y elevando la presión del Barça de no querer perder, pues porque no es un partido cualquiera para la jugadora del Barça y luego si encima pues puedes tienes el aval de un partido en el que casi lo consigues o un tramo mucho más largo en el que casi lo consigues, pues tu argumentación crece. Creo que la Liga va a estar cada vez acercándose más al Barça en el total de las 30 jornadas y en lo puntual de las eliminatorias, eso sin duda, pero bueno, cada relato se escribe diferente. La del Real Madrid el mañana va a estar muy condicionada por el partido de la Champions, estoy convencida de ello, sea porque a una las envenena más, sea porque no renuevan y es evidente que hay un equipo ahora pues que sí que puede hablar con hechos y con argumentos de haber conseguido estar cerca, pero es un equipo que también ha salido goleado en Champions, es decir, que al final, fíjate, ¿no? Estás cerca y sigues sin haberlo conseguido. Esa es un poco la frustración y el manejo de las emociones y de los speech motivacionales para la plantilla que tienes que hacer como entrenador. Luis, cuando eres tan superior a las rivales, al menos en territorio nacional, ¿qué tipo de motivaciones puedes buscar en tus jugadoras? Porque, por ejemplo, yo creo que este año, que he estado viendo, cuando veía los partidos del Barça, yo veía que el Barça hacía un gol, iba por otro. Yo tengo muy claro que la motivación del Barça este año era superarse a sí mismo, ¿no? De lo que habían hecho el año pasado. Por ejemplo, vosotros el año pasado hicisteis 167 goles, este año se han quedado en 159, pero da como la sensación de que ante esa ausencia de rivales que realmente te puedan competir, pues estás compitiendo contra ti mismo y contra lo que hicisteis el año pasado. ¿Ese puede ser un punto de motivación o cómo consigues que las jugadoras no se vayan de los partidos? Mira, esto las jugadoras te contestarían, porque aparte se reían de mí cuando lo decía, porque lo decía siempre. Y siempre les decía, para el día que lo necesitemos. Siempre les decía lo mismo. O sea, y siempre las apretaba en los partidos y a veces te ibas a la media parte y vas ganando 3-0, 5-0 y dices, vale, ¿y qué les dices a las jugadoras? No, pues les tienes que decir para el día que lo necesitemos. Porque llegará el día contra el City, contra el Chelsea o contra Real Sociedad o contra cualquier equipo que a lo mejor lo necesitas. Y que a lo mejor sea el minuto 90 y necesites ir a buscar el balón rápido para sacar, a darle ritmo de circulación al balón, a llegar al área con mucha gente para rematar. O sea, habrá algún día que lo vayas a necesitar. Entonces, esto es cuestión de coger hábitos. O sea, si tú estás acostumbrada a meter 2 goles y ya relajarte, dejarte ir, el no buscar a más, el día que necesites meter un gol a partir del minuto 40, 50 o 60, no estarás preparada, porque nunca lo habrás hecho, ¿no? Al final es un tema de hábitos. Entonces, el año pasado insistíamos mucho en esto, en para el día que lo necesitemos.
Y íbamos ganando 6-0, minuto 88, y una jugadora iba rápido corriendo a sacar de banda, ¿no? Y la gente decía, ¿pero qué hace? ¿Por qué corre? Pues para el día que lo necesitemos. Y Natalia, el aspecto contrario, ¿cómo afrontas un partido en el que sabes que vas a perder? Porque, a ver, por ejemplo, la Real Sociedad hace 3 años ganó la Copa de la Reina, Iberdrola, y siempre te puedes agarrar a eso como una medida de motivación, ¿no? En el sentido de decir, oye, en un momento lo hicimos, pero claro, en un torneo de la regularidad eso es prácticamente imposible contra un equipo tan superior. Entonces lo normal es que el Barça te gane los 2 partidos. ¿Cómo sales al campo sabiendo que es una derrota sí o sí? Primero, que no crees que es una derrota sí o sí, sabes que es altamente probable, pero no piensas que es sí o sí. Tú la planteas, o al menos nosotros lo hemos planteado siempre desde reconocerle al equipo que puede encontrarse en situaciones que se encuentra menos veces contra otros rivales, pero siempre he elegido el potenciar, el intentarlo, el por qué no, ¿no? Si hay alguien que creemos que lo puede conseguir, mucho mejor creer que somos nosotras las que podamos conseguir. Y siempre lo hemos planteado, intentar no pensar en el 90 minutos, sino en acercarte un tramo, en acercarte un poco, en incomodarles. Oye, ese igual es el premio. Bueno, me gustaría poder ir a ganarles de una manera más firme, pero hay que intentar cambiar un poquito el registro, y es intentar incomodarles este parcial, intentar después de incomodarles volver a intentarlo y no tener que ir pues a un partido menos... Perdón, que antes decías, tú tenías a los niños, yo tengo aquí al galgo. No pasa nada, no pasa nada. Modo dice no ganar, ¿no? Salgo yo a jugar. Bueno, bueno, es evidente y sí, yo he optado siempre por la sinceridad, pero dentro de la sinceridad yo he creído que hay opciones, porque creo que las hay. Tienen que estar muy condicionados a que el primer gol que te meten, que te lo suelen meter antes del minuto 10, no les entre, que tú en la primera ocasión que les sorprendas, que les pilles, pues que en lugar de ir a cuchillo están distraídas, pues tengas la capacidad de meterla. Tienes que ir muy de la mano de una serie de factores pues que a veces se dan y otras veces no. Pero sí he creído en mis posibilidades y a partir de ahí pues he intentado utilizar mis recursos. Y luego el partido veremos. Pero durante la semana no es que no hace falta ir a decirles que probablemente pierdas, porque ya es algo que ocurre. Lo que tienes que intentar es pues transmitirle la máxima confianza posible a tus capacidades, que siempre las tienes, y el Barça es humano. Es un poquito menos veces humano que el resto, o hace que no parezca que es humano, pero lo consigue después de haber mejorado, de haber ido aprendiendo y haber recortado distancias con otra gente que le generaba la misma frustración que nos genera a ellas ahora. Bueno, es diferente al resto porque contra el resto sientes que estás más cerca que contra el Barça, pero el planteamiento de ir a ganarles siempre he elegido que sea parecido, pero bueno, pues con una conciencia de que es un poquito más difícil. Oye, Sara, ¿tú te esperabas? Pues Natalia ha sido compañera tuya de Movistar, que, bueno, era analista de fútbol y además lo hacía cojonudamente. A mí la verdad que me dio mucha pena cuando se fue, aunque luego dije, coño, pues es que a lo mejor de entrenadora es incluso mejor, ¿no? Pero ¿te esperabas este boom de Natalia? Porque es que ha sido visto y no visto. En 2 años ha metido un equipo en la Liga de Campeones, lo comentábamos al principio, que no había estado nunca ahí, y además jugando muy bien al fútbol. Yo sé que esto le incomoda mucho a Natalia, esta situación, este tema. Por eso lo saco. Me gusta que la gente no esté cómoda. Yo muchas veces le he escrito por privado, también por redes sociales, que ella ya lo sabe. O sea, lo sabe lo que pienso de ella, que es muy buena. Es que Natalia, lo siento, Natalia, es que todo lo que hace Natalia es que lo hace bien. Y además es una persona tan trabajadora que como entrenadora lo es todavía más, ¿no? Ella le dices, no, es que vas a jugar contra el Barça y vas a perder de cada 100 partidos 99. Y siempre va a trabajar, va a analizar, va a estudiar la manera para mejorar. Y desde que ha llegado a San Sebastián solo ha hecho que mejorar al equipo. Y eso me parece muy importante porque además ha tenido pues salidas de jugadoras importantes del equipo que han condicionado pues un proyecto, una idea de juego, unas armas que tenía la Real, ¿no? Sorprenderme, no sé, cuando alguien sabe tanto de fútbol, y ya no solo en la teoría, porque muchas veces hay gente, compañeros, ¿no?, de profesión, que puedes decir, bueno, es que son muy buenos analistas, saben mucho de fútbol, han estudiado mucho. Bueno, luego hay que ponerlo a la práctica, luego hay que bajarlo al campo, hay que bajarlo al verde, y no siempre es sencillo, ¿no? Y tú tienes una idea
Y cuando te metes en un banquillo, dices, bueno, es que lo que me va a condicionar son los resultados. Por mucho que yo sepa de fútbol, por mucho que yo haya visto vídeos y partidos, lo que cuenta son los resultados. Y los resultados han acompañado porque hay un trabajo detrás importantísimo. Así que, en resumen, no me sorprende. A ver, esta es una pregunta para los tres. Es una cosa que a mí me genera bastante curiosidad. Sabéis que es muy típico que la mayoría de los entrenadores hayan sido exfutbolistas. Hay muy poquitos casos, los hay, Rafa Benítez, Mourinho, por ejemplo, de gente que no han sido futbolistas o que al menos no han sido futbolistas de élite, pero que han acabado entrenando, ¿no? Pero la mayoría son futbolistas. Yo siempre me he preguntado cuál es el puesto en el campo como jugador que luego te va a garantizar un mejor rendimiento como entrenador. Natalia era defensa, Lluís era centrocampista. Yo veo muchos defensas entrenando. Pero ahora no estoy hablando... ¿Cómo? ¿No? Que Lluís era killer, ¿eh? Sí, bueno, eras... Llegador, ¿eh? Eras un centrocampista con gol, ¿no? Anulado. Se revisa, ¿no? Yo era centrocampista con gol. Vale. Sí, yo jugaba bastante arriba. ¿Sí? Creo que con los años te vas un poquito para atrás también. O sea, al final eso es, ¿no? Y yo dejé de jugar muy joven, es verdad, pero bueno, en fútbol base sí que jugaba de 9, casi siempre. Y era rematador, o sea, metía goles. Pero sí que después ya en fútbol amateur ya me fui un poco más, pues como de media punta, después de más centrocampista, algún partido en banda, al final pues donde el entrenador diga. O sea, yo sí que era en ese sentido era un jugador muy fácil, ¿eh? Donde el entrenador diga, a jugar y ya está. Pero equipo. ¿Creéis que hay un puesto en el campo que no sé, que te permite ver mejor el juego y luego desarrollar una capacidad para luego a la hora de entrenar, que los defensas sean mejores entrenadores que, por ejemplo, porteros entrenadores hay muy pocos. Lopetegui. Sí, bueno, son muy pocos. No, mira, a mí me viene a la cabeza un carril central. Casualmente o no, creo que la gran mayoría ocupan carril central. Aunque seguro pues que los hay más de habilidosos, pues porque probablemente tienes que tener una conciencia espacial mayor que te acerca al juego, y eso pues probablemente te acerque también a la necesidad de que te interese hasta el punto de que luego quieras formarte, ¿no? Se suele asociar jugadores organizadores o jugadores pues eso, que desde el carril central, especialmente más en el centro del campo, puedan tener esa comprensión de dónde están tus compañeros y cuál está siendo un poco los ritmos de partido y lo que está ocurriendo en el campo, porque tienes un volumen de acción mayor, tienes un nivel de influencia pues igual mayor. Igual también por la dificultad de que hay regateadores o hay gente más desde el talento individual que, ¿no? Nos imaginamos muchas veces, ¿Messi va a poder ser buen entrenador? No sé, Messi pues probablemente puede ser lo que quiera, pero Messi, la solución que encuentra en el partido la encuentra él desde el talento, no sé si la puede enseñar, porque luego no va a tener a uno como él que resuelva situaciones aparentemente desfavorables desde la lógica del juego, ¿no? Pero luego tienes pues una gran mente como la de Cruyff que era, ¿no? Pues era al final un jugador con ese punto de magia. Yo creo que al final tiene que ver más con la persona igual que con la posición, pero sí que, bueno, pues carril central puede estar un poco más invitando a tener esa conciencia del juego, que es algo que sí que creo que de alguna manera o de otra tienes que tener. Y si no tienes conciencia del juego, pues puedes tener conciencia de la gestión. No sé, ahí ampliaría más a personas, pero carril central me parece un elemento. Yo no soy muy buen ejemplo porque yo jugaba baloncesto, pero jugaba de base, que me parece que es una posición que se puede extrapolar al fútbol en el centro del campo, ¿no? Claro. El que distribuye, el que tiene una visión, el que lee el partido. Muchas veces interviene sin intervenir, ¿no? Que al final no es el que acaba rematando, no es el que acaba finalizando. Entonces yo creo que... El que se sabe todo el PDF del entrenador y saca puños, manos... Total, marca la jugada, ¿no? Es imposible que se lo sepan. El centrocampista... Sara, nos vas a confesar que la mitad no es imposible que se lo sepan todas las jugadas. No, o sea, hay tres jugadas, luego el resto ya es inventado. Vale. Pero es así, entonces el centrocampista me parece que tiene la visión de lo que pasa detrás y de lo que pasa hacia adelante. Yo creo que luego habrá ejemplos y casos pues diferentes en cada situación, pero yo creo que el centrocampista es el que tiene un paso más o está más cerca de saltar al banquillo por esa visión global, de estar en el medio y poder cubrir todo el espacio.
Y hay un punto también a añadir, que es el tema de la comunicación. O sea, cuáles son los jugadores o en qué posiciones donde la comunicación también es más importante, ¿no? Y sí que puede encajar en la línea defensiva, pero también, ¿no?, estos jugadores de centro del campo que son los que más necesitan comunicar con el resto. A lo mejor el extremo poca comunicación tiene, al final recibe el balón y a partir de ahí suceden cosas, ¿no? Pero sí que desde el centro, de carril central, estoy de acuerdo con Natalia, puede ser que vaya muy relacionado estas posiciones o este carril central con el futuro entrenador. Pero al final va muy... O sea, tampoco no sé si existe una relación, habría que hacer un estudio, ¿no? Una estadística, pero sí que va muy relacionado a la persona. O sea, yo conozco entrenadores que han jugado en varias posiciones, o sea, no sé si existe una relación o no, pero podría ser. Sí, sí. Mira, es interesante, de todas formas, si hay estadística de esto. No, claro que tiene que haberla, claro que tiene que haberla. Lo que pasa, yo por ejemplo, el día que España contrató a Lopetegui como entrenador, rápidamente lo primero que busqué fue cuántos porteros habían ganado un mundial como entrenadores, y solo había uno. Entonces ya ahí me hundí porque dije, puf. Pero claro, mira, nos dice Alf Palomo, que por cierto aprovecho para dar las gracias a toda la gente, hay casi 4.000 personas viéndonos, muchísimas gracias a todos, a toda la gente que está participando en el chat. Nos dice Alf Palomo en el chat que claro, que los porteros son un 10% de la plantilla, entonces, aunque solo sea por una cuestión numérica, tiene que haber menos porteros entrenadores, porque claro, en una plantilla hay 3 porteros y todos los demás son jugadores de campo. Efectivamente, pues ese es un buen punto. En la gestión del día a día, de las tareas de entrenamiento, ahí sí que los porteros igual juegan con desventaja. Porque en muchas tareas de grupo, del equipo, los porteros no están. O sea, los porteros están mucho tiempo haciendo trabajo específico. Y ahí sí que es donde necesitan mucho más trabajo después en formarse, ¿no?, en todas estas tareas o todo este día a día de lo que es el equipo, porque se ve en muchos equipos o en todos los equipos, donde los porteros hacen mucho trabajo específico y están fuera de los entrenamientos, de las tareas, de las sesiones de los jugadores de campo. Luego también está, yo creo que en todos los equipos, y Natalia tiene pinta que era de esas, la empollona. La empollona que cuando el entrenador dice algo y tal, levanta la mano y dice, mister, yo creo que... y que se la ve que va a ser entrenadora desde que está jugando. ¿Me equivoco o no, Natalia? Tú eras de la que levantaba y al mister alguna cosa le corregía, ¿sí o no? Cuando tenía una posición de poder en el equipo y era capitana y tal, que es más hasta los 16, 17, no sé si así, pero sí que era de las que confiaba el entrenador en mí y me daba pues ¿no?, las responsabilidades de liderazgo, de capitanía y demás, pues porque había algo en mi personalidad que le invitaba a ello. Y luego cuando no tenía situaciones de poder porque no era una pieza importante en la plantilla, más que quisquillosa, ¿no?, porque tienes que saber que si levantas la mano eres la pintada y fácilmente te vas a la grada, pero bueno, sí que he sido curiosa, y en el tramo más final, en el que, bueno, pues he estado más cerca de plantearme querer ser entrenadora y he empezado pues a llevar equipos en paralelo a mi trayectoria futbolística, que es muy cortita y me retiro pronto, sí que al final he intentado conocer en un área que yo no conocía. Yo no elijo ciencias de la actividad física del deporte, no vengo de esa rama y puedo ir más coja de ciertas... ¿no? Puedo ir más coja también porque tengo las rodillas operadas y demás, pero me refiero a que he tenido curiosidad pues, en saber por qué hacíamos una serie de trabajos físicos y demás, y sí que en mi tramo final en el español le preguntaba bastante al preparador físico, desde la curiosidad de la programación en la semana, de por qué en enero tocaba un tipo de carga, pero porque era un área además que no conocía. Pero no he cuestionado a los entrenadores nunca y me arrepiento de ello, porque me hubiera gustado no cuestionarles, pero sí pues apuntarme más cosas o haber tenido un poco más de trayectoria, como la van a tener seguro pues las siguientes generaciones, de haber recibido entrenadores pues con formación. Yo lo tuve ya en una etapa muy final, y haberte anotado cosas. Lo percibes más desde la gestión que desde lo que es la tarea o los planteamientos de partido. Yo al menos en mi caso ha sido desde ahí, pero no sé si en Pollona lo era, no me han ido mal los estudios, pero tampoco era repelente. No, ya, hombre, claro. No, claro que no. Oye, a ti, Luis, ¿te gusta tener cerca ese tipo de jugadoras que te ayudan? ¿Te gusta apoyarte? Porque yo recuerdo, por ejemplo, a Vicente del Bosque, que es el entrenador más laureado en la historia del fútbol, el único que ha ganado el Mundial y la Eurocopa
tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, no hay otro, o sea, eso solamente lo ha conseguido Vicente, y él decía que le gustaba mucho dialogar con sus jugadores y que incluso formaba debates o diálogos con varios de los integrantes de la plantilla, con Xabi Alonso, con Xavi, con el propio Iniesta, ¿no? Para ver un poquito cómo jugar, cómo afrontar al rival. ¿A ti te gusta que los jugadores te ayuden? ¿Te gusta apoyarte en ellos o tú eres de los que dicen, no, aquí mando yo y punto? Y gente como Natalia no quiero a ninguna. No, para mí es clave. O sea, para mí es súper importante el feedback este que tienes de la plantilla, de las jugadoras. Porque al final, hablo en situación de partido. En situación de partido, tú desde fuera como entrenador puedes ver unas cosas, puedes percibir unas cosas, pero quien está dentro y lo está sufriendo, lo estás sintiendo, o está percibiendo que no tiene espacio para recibir, o que no tiene tiempo, o que una jugadora del otro equipo le está viniendo a presionar todo el rato en esa trayectoria y ese pase que yo le pido es imposible porque ella no lo ve. O sea, es la propia jugadora. Entonces, yo creo que es muy importante que el entrenador se deje también no asesorar, sino que reciba la información de las jugadoras. Después, como entrenador, tienes que aprender a filtrar y saber a cuál te agarras y a cuál le haces caso y a cuál no, porque al final también para eso eres entrenador. Entonces, tanto a jugadoras como también al resto del staff, para mí es súper importante tener ese feedback. Igualmente del día a día en entrenamientos. O sea, el saber, tú acabas un entreno, tú tienes que saber si la jugadora se lo ha pasado bien, si la jugadora ha entendido lo que tú querías trabajar, si la jugadora realmente entiende el porqué de ese trabajo, si se has fatigado, si no, si tienes la sensación que ha trabajado más de lo que tú querías que trabajara. O sea, todo esto solo te lo puede dar la jugadora. Pero sí, los GPS son una cosa. Tú acabas el entreno, tienes unos datos de GPS y dices, vale, ahí hay 10.000 millones de datos. Y dices, pues sí, muy bien, nos hemos acercado a lo que queríamos trabajar. Vale, pero es que a lo mejor la jugadora no lo ha sentido así, no lo ha percibido así. Entonces, si la jugadora se va para casa con la sensación de que hoy no hemos hecho nada, a lo mejor es un problema que tienes. Y a lo mejor sí que lo has hecho, pero tienes que explicárselo. O tienes que saber que ella siente que no ha hecho nada, ¿no? Entonces, creo que la información esta por parte de la jugadora es imprescindible. Y en el Barça, por suerte, teníamos varias jugadoras curiosas, como dice Natalia, teníamos varias, y cuya información es muy importante y te ayuda a ser mejor entrenador, estoy convencido. ¿Alguna vez has sido... Perdona, Natalia, dime. No, que digo que es importante que encuentres esa fluidez en el compartirle tú una información, pues desde ciertos datos, ¿no? Nosotros también en algunos momentos pues le compartes qué nivel de dato tú recibes a nivel táctico, pues para aquellas jugadoras que suelen ser pues las que tienen o se están acercando a la titulación de entrenador. Mira, pues recibimos estos informes estadísticos, le damos importancia a esto, cortamos los vídeos así. Pues nosotros sí que hemos tenido a lo largo de la temporada gente que en un viaje pues ha tenido interés en ver cómo trabajas, y es interesante eso. Y por otro lado, lo que es determinante es acertar en los timings de acercarte a esas sensaciones de la jugadora y que las puedas cruzar con lo que tú pretendes en dos direcciones en relación a lo que dice Luis, para contrastar esas sensaciones a medida que te acercas a partido también, pues de fatiga que tú crees que no la hay pero la jugadora la percibe, o volumen de disparos que te crees que ha sido suficiente con la tarea pero ya se ha quedado con más necesidad de volumen de tiro. Pues ostras, son cosas que tienes que cruzar y que tienes que, bueno, pues que decidir en qué medida la opinión de la jugadora la recibes, la filtras, la comentas con el staff y le das, ¿no? le das valor o no. Obviamente, como en el periodismo, no es una única fuente, sino intentar contrastar, ¿no? No es lo que te dice una, sino intentar buscar que lo valide el resto de la plantilla. Calla, no te metas ahí, que no quiero hablar de ese tema, que llevo una hora sin hablar de Mbappé. ¿Es posible hacer una tertulia futbolera sin hablar de Mbappé? Aquí lo tenéis, no lo hemos hecho, pero ya empezamos con la fuente, Natalia, y ahí nos podemos liar, ¿eh? Era un guiño al periodismo, no a nada en concreto, pero que es importante también en un grupo, porque al final lo que de alguna manera cuando tú tienes la responsabilidad de publicar o no publicar una noticia que a veces no es un error de fuente, luego es un cambio de opiniones, no sé, sin meterme en el ámbito, en el tema Mbappé, pero lo mismo en un grupo. La jugadora te dice una cosa que a veces es desde su parte interesada, y hay otras veces que es desde el interés hacia el grupo, no hacia ella. Bueno, pues entender qué jugadora te lo dice, en qué momento y de qué manera te lo dice, luego cruzarlo para ver si tiene aplicación de beneficio del grupo o es solo una aplicación personal individual para ella. Lo aplico o no lo aplico, creo que al final ese secreto es la clave de todo.
pero es difícil porque hay mucha información, porque son 22, 23, 25 jugadoras, cada una con sus necesidades, porque tú entre medio también tienes que atender a tu staff y llegar a todo tipo de cosas y la jugadora, pues, no, o cada uno de nosotros nos pensamos que nos tienen que atender a nosotros y como entrenadores pues estamos al frente de muchísimas cosas que ocurren a la vez y que el equipo te necesita atendiendo otras y no pueden haber, o sea, es muy difícil tener esos momentos de feedback realmente para atender cosas, pero me parece fundamental en el día a día de entrenamiento y luego me parece fundamental que dentro de hay que hacer esto así, tú a la jugadora luego en algún momento en el descanso, en el planteamiento de partido le hagas, ¿no? le hagas partícipe de su feeling. La jugadora va, o sea, le da igual que tú le digas, es que este es el pase que tienes que dar, si la jugadora no lo ve, tienes que ir a la manera que lo vea y la manera a veces no es decirle mira este pase, sino es acercándole la relación de la compañera, es poniéndolo a una jugadora intermedia para que sienta confianza para verlo, porque no lo ve porque no lo quiere ver, porque te fastidia, porque no te quiere hacer caso, o no lo ve porque le aprietan, no le aprietan, no está con confianza, es complejísimo y todo se soluciona a veces diciéndole, ¿qué sientes? ¿Por qué no estás recibiendo donde habíamos hablado? No, es que veo que me aprietan, bueno, pues si tienes herramientas de vídeo que ayuden a dar un dato, ¿no? Una visión objetiva siempre ayuda y si no es, pues bueno, pues percibir y ayudarte de cuantas más miradas mejor para que la jugadora al final, si no se siente con confianza, te lo diga, porque si no te estás disparando al pie intentando que presione arriba si tiene miedo o si la línea la ponga alta, al final es que es clave. Si la jugadora no tiene, no siente, no lo va a hacer. Y si tú no lo sabes, te vas a estar estampando con darle una instrucción que la jugadora no ve, no cree y eso me parece fundamental y se soluciona tan fácil como hablando con ella. Me parece importante también que más allá de los entrenamientos y demás, que los entrenadores y las entrenadoras tengan como una extensión de ellos en el campo. No sé si lo sabréis mejor vosotros, si en todos los equipos siempre hay una jugadora entrenadora, siempre, normalmente, bueno, supongo que responde a la capitana o a una jugadora veterana, pero que dentro del campo, en un partido en el que seguramente el entrenador y la entrenadora no llegará al otro campo a dar una orden o a dar una instrucción, que haya una jugadora que sepa repartir un poco, pues tareas, ¿no? No sé si siempre hay una jugadora en la que os apoyáis para que eso sea vuestra extensión dentro del campo. A ver, en mi caso, en la temporada pasada con el Barça, claro, también hay jugadoras que son como tu extensión, pero en función del rol, en función de la consecuencia que necesites, ¿no? O sea, si son temas depende tácticos, del día. Claro, no, si son un tema táctico, pues sabes que Alexia, Patri, son jugadoras con las cuales te puedes ayudar mucho para eso, ¿no? Para corregir cosas, para dar instrucciones también dentro, para que ayuden a compañeras a percibir según qué cosa, ¿no? Con Mariona, con este tipo de jugadoras. Si necesitas que el equipo espabile, o sea, ahí ya tienes que utilizar a lo mejor a Mapi, a otro tipo de jugadoras, a Aitana, jugadoras que son como con más chispa, ¿no? Y que seguramente eso lo transmitirán mejor o se acercarán más a lo que tú quieres transmitir. Después hay un tema de idioma. Si necesitas comunicarle algo a Sisato Shoala, sí, según a qué jugadoras ya no la puedes utilizar de canal, ¿no? O sea, necesitas a otra. O sea, al final hay varios factores que también no es siempre una entrenadora dentro del campo, sino que son varias entrenadoras en función de en qué momento, ¿no? Y en función de lo que necesites. En Ucrania, por ejemplo, esto se complica un poco más, porque ya el tema del idioma ya te limita mucho. O sea, yo ya sé que de las 11 que están en el campo, habrá 5 o 6 con las cuales a lo mejor mi mensaje en inglés directamente les llega a medias. Entonces ya sabes a quién tienes que utilizar para que llegue ese mensaje. Ahora que hablas de lo de... Perdona, Natalia, dime. Perdón, como que de cada pregunta me apetece también decir algo. No, adelante. Si además nos está diciendo aquí la gente que, es un placer escucharte. La gente está entusiasmada contigo. Yo no sé, yo casi que me voy a ir de aquí y porque es que está la gente en serio. Toda la gente es un placer escuchar. No. Mira, nos dice Sergio XR22, escuchar a Natalia es una gozada, una referencia y un ejemplo en el fútbol femenino. ¿Es verdad, coño? Pues si es verdad, ¿para qué lo vamos a negar, Natalia? Mientras hablo voy escribiendo yo misma y me voy contando. Es súper súper acertado lo que estaba diciendo Luis de tener muy claros los roles. Desde la capitanía es una de las opciones, ¿no? Son los líderes formales que tú eliges. Luego hay liderazgos que ocurren más allá del brazalete que también son importantes. Y eso para el día a día pues te tienes que aprovechar de ellos, tienes que buscar esa comunicación, pues según la cuestión que sea, te ayuda o no. En el campo lo que cada vez es más difícil y es lo que creo que tenemos que asumir los entrenadores es
esas instrucciones, dejar de hacerlas a viva voz porque te cascas la garganta, como llevo desde la batucada de Tenerife que no remonto, luego vas a Noeta y público no remonta, no me quiero imaginar 90.000 personas en el Camp Nou o 30 y pico mil en Turín. Bueno, pues entender de qué manera puedes comunicarte y encontrar cuanto más mejor comunicaciones mucho más sencillas para incluso aprendizaje puro y duro para que más que tu extensión a la jugadora le des las herramientas para que interpreten lo más cercano a como tú pretendes desde el banquillo que interpreten, porque al final en los partidos ocurre lo que tú estás entrenando generalmente. Si tú has entrenado mejor el partido, pues al final la jugadora resuelve por sí sola, no te necesita en el fondo, ¿no? Y bueno, ese es un poco el desafío en recursos más, ¿no? O en situaciones de entrenamiento, invertir más tiempo del que a veces somos capaces de invertir, pues para aclarar cosas, para que luego cuando llegue el día del partido, pues encuentres vías mucho más directas. Porque luego en el directo no es tan fácil encontrar momentos de pausa y que tengas un saque de banda cerca y comerle la oreja ahí a la jugadora para decirle, si utilizas el teléfono, dile a aquella que, depende de la primera lateral que tengas, llega la información o el teléfono estropeado no funciona. Tampoco a veces ayuda a la jugadora suplente que entra para arreglar algo, porque la jugadora suplente depende de cada caso. La jugadora suplente de repente llega, igual está cabreada porque no tenía que jugar y no jugó, porque luego encima, y no la aturulles, o sea, bastante tiene con salir y meterse en el partido, depende del contexto del partido que la metas, como para que encima le digas, no, y aprovecha y dile a esta esto. Hay que intentar ir con el trabajo más hecho porque al final en el directo es imposible, pero obviamente hay jugadoras que tienen un grado de autonomía mayor y que entienden mucho más el mensaje colectivo y luego tienen una capacidad alta de influir en el juego y de transferirlo a compañeros. Oye, Se Luis, necesitan tiempos muertos a veces en el fútbol, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ojalá tuviéramos los tiempos muertos en el fútbol, sí. Sí, es verdad, sí. Es verdad. No, que lo que decía que en este sentido lo del COVID nos vino de maravilla, porque realmente te sentías muy útil como entrenador durante el partido, porque todo el mundo te escuchaba. O sea, los periodistas también. Claro, yo me acuerdo el día del Atlético de Madrid en el Wanda con 60.000 personas, no escuchaba nadie a nadie. O sea, ahí como entrenador tenías que sentar y disfrutar y ya está. No, y por eso sí que es importante, y nosotros lo trabajábamos, de tener como un diccionario de palabras clave, ¿no? O sea, que al final con una palabra todo el mundo sepa a qué te refieres o qué es lo que quieras. O sea, que a veces los entrenadores en un partido no puedes dar una explicación de 2 minutos o estar hablando ahí durante 30 segundos porque no hay tiempo. O sea, realmente no hay tiempo para ello. Entonces sí que con una palabra que tiene que estar ya trabajado en los partidos, en los entrenos, que esa palabra a qué se refiere y qué es lo que queremos decir con esas palabras, ¿no? Que con una palabra, con un momento, ya todo el mundo sepa a qué nos referimos. Y ya sea un tema de control del juego, ya sea un tema de correr un contraataque, de mantener el balón, de buscar a X jugadora, de cambiar orientación, lo que sea. Pero que ese diccionario de palabras clave, como si queramos, creo que es muy importante también en un equipo. Claro, es información para ayudarles a ver lo que ocurre, es decir, darles la visión general, es decir, información, contexto. También nosotros utilizamos conceptos que conocemos nosotros y que, bueno, que cuanto menos se interpreten desde el banquillo de al lado mejor, que les ayuda a hacer la foto cuando introducen, sobre todo a lo largo de la segunda parte, que cambia el equipo y estructuralmente modifica su planteamiento inicial. Y luego comportamiento, conducta, o sea, la conducta que tú quieres, ¿no? ¿Qué contexto? A través de un concepto, una palabra, una frase lo más corta posible, y luego la conducta que pides y que, ¿no? Es lo que dices, pues si puedes decir, eliminar punta mucho mejor que, hey, central, date cuenta que está la delantera y tienes que... No, estaba en la jugada, ya la he perdido, me la han robado, pam, gol, ¿no? O sea, es intentar encontrar mecanismos y es difícil. Y yo me torturo un montón porque hay un montón de veces que digo y me pasan muchas veces demasiadas que vuelvo, me giro y me desahogo con el segundo, digo, no me ha entendido nada porque se lo he explicado fatal. Y llegas y dices, es que, ¿qué estoy haciendo? Y la jugadora, y te hace así, no te ve nada, te sientas y te dices, no me extraña, pues lo estoy diciendo de una manera súper complicada. Vuélvestelo porque tampoco te lo piensas, porque a veces estás como narrando el directo también, y en el directo tienes que estar, bueno, pues muy precisa, ¿no? Y es complicado. Cuanto más hayas hecho ese trabajo previo, pues de elaborar el diccionario, de elaborar los conceptos y hayas sido capaz de explicarlos a lo largo de la temporada especialmente, o tramos de construcción de la temporada, pues mucho mejor para ir más al grano. Luego la competición es que la jugada tiene 1000 jaleos. El que no puede ser un añadido es escuchar al entrenador. Lo que decía ahora Natalia, perdona, no, de narrar el partido. Yo creo que nos equivocamos a veces los entrenadores en narrar el partido, uno, en pensar que nuestras jugadoras con un joystick las podemos manejar, dos,
Y 3, en mirar dónde está el balón. O sea, yo creo que como entrenador tienes que ir un paso por delante. Sí, tienes que ir a mirar la siguiente acción o lejos de balón. Por ejemplo, lo que pase donde está el balón, ya está el pescado vendido, o sea, ya está decidido. El balón ya está ahí, ¿vale? O sea, tú tienes que ir un paso por delante. Y a veces como entrenadores, hay entrenadores que se fijan solo en dónde está el balón, en narrar dónde está el balón y nos confundimos porque nos perdemos muchísima información y nos perdemos el poder ayudar a la jugadora. ¿Cómo lo vas a ayudar si tú vas un paso por delante? ¿No? Y ahí es donde a veces como entrenadores tenemos que hacer un esfuerzo en no fijarnos solo en el balón, y eso lo hacía mucho cuando estábamos en los cursos de entrenadores, hacíamos prácticas y a los entrenadores que estaban entonces aprendiendo a ser entrenador, yo les decía, está prohibido mirar el balón, mirar la siguiente acción, intentar anticiparos. Y claro, la tendencia es a mirar el balón. Y ahí es como periodistas, evidentemente, narradores de un partido, tenéis que narrar lo que está pasando en el balón, pero como entrenador, si miras el balón ya vas tarde. Sí, tienes que Sí, ahí intentar también te anticiparte. puede repartir con staff, ¿eh? O sea, puede haber gente que esté, pues porque depende del momento. Cerca de balón tiene sentido en el momento defensivo, principalmente, porque es de la energía y ahí no hay mensaje que descifrar, hay que venga cuando el equipo lo necesita también, intentar intuir eso. Y luego, pues en todo caso, a alejadas o a una situación más estructural, pues si quieres tus compañeros en el banquillo, en el momento balón, es muchísimo más interesante. Que es lo principal, que es lo que todavía pues, se tiene que mejorar en el fútbol y probablemente en el fútbol femenino un puntito más, que es todo lo que ocurre lejano a balón, ¿no? Las alejadas que estén activadas y también es un puntito de satisfacción porque es donde realmente tienes influencia, como dice Luis, donde está el balón, la jugadora o que duela o que está controlando el balón bastante tiene con la cosa redondita y la que se le va a echar encima o las que se le van a echar encima, es activar a la siguiente y cuando aciertas pues es que no es casualidad. Muchas veces que la jugadora dice, ostras, es que me has preavisado, bueno, es que se ve venir desde nuestra posición, que no tenemos el agobio de estar jugando, se ve venir. Ey, atenta, un pasito más. Bueno, pues en contexto de vigilancias, en situaciones de alejadas, acercarlas al juego, en ajustar para compensar el equipo, es donde tú tienes influencia realmente. Y ahí es que es muy, muy sencilla la explicación. Y luego la otra, al final, es en la corrección, esa posterior. Sobre todo cuando es algo que está ocurriendo no desde el, has controlado mal, sino cuando ya igual ha ocurrido una vez, una segunda vez, corrección con solución. Si es solo corrección, un poco para darle la colleja, la jugadora es la primera que sabe que la acaba de liar, que ha hecho algo que no quería, porque y luego tienes que intentar entender. Y luego hay veces que la jugadora esquiva eso, también, porque sabe que le vas a venir a decir, que era centro y no tiro, ya, pero que sí, que bueno, no quería, pero ya me he disculpado con la que me tengo que disculpar, no me añadas tú aquí ahora historias, ¿no? Ya está hecho. Entender a la jugadora y a veces también es tener tú como entrenador esa paciencia de esperar a la segunda jugada, anotártela mentalmente o en libreta o comentarla con el banquillo antes de decirle solo a la jugadora. Es censurarnos un poquito más. Porque creo que la jugadora bastante tiene con jugar como para que encima tenga que andar como chequeando todas las jugadas. Es muy estresante si no jugar. Jugar pensando a la manera, volviendo a jugar de un como exigente. Es difícil y desgasta mucho más de lo que creemos. Bueno, esta charla, para que no lo sepa, convalida 3 cursos del año de entrenador y te convalida, ojo, que esto también es importante, un año de psicología. O sea, aquí es que estamos aprendiendo, claro, estamos aprendiendo de todo, porque un entrenador tiene que ser también un psicólogo y nos estamos enterando de muchos truquitos que utilizan tanto Luis como Natalia. Mira, nos dice Alexander, que nos está escuchando desde el autobús, que qué gozada de charla. Luis, Natalia, Carl y Sara, no te quejarás, vaya invitado, claro que no me quejo. Y dice Alexander, Natalia en un futuro no muy lejano será la coach del Barça. A ver si le sacas algo, mister. Pues yo no saco nada, ya lo has dicho tú, Alexander. ¿Tienes algo que decir al respecto, Natalia? Que tengo contrato muy agradablemente de la Real Sociedad. La típica respuesta. Y que... es verdad. No sé lo que va a ocurrir, la verdad que no lo sé. Lo único que entiendo es que cada día tengo que seguir encantado donde estoy y ahora mismo me parece que al punto en el que yo estoy de preparada y lo que me apetece hacer es aquí, desde el construir. Igual el Barça un equipo construido y más hecho con los desafíos diferentes pues ya veremos si ocurre algún día y en qué punto nos llega.
Pues ya has visto, Alexander, sigue buscando debajo de las tapas de los yogures a ver si encuentra Está bien probado, respuesta. está bien probado. A ver si encuentra respuesta. Pero algún día llegará, por supuesto que algún día llegará, porque las buenas siempre llegan. Estuvimos ayer hablando de la Eurocopa, Luis, un ratito. Tenemos en el grupo a Alemania. Tú te has enfrentado a Alemania en esta fase de clasificación con Ucrania. Por cierto, que ahí viviste la otra cara de la moneda, ¿no? Porque claro, vienes de un equipo donde haces 8 o 9 goles en todos los partidos y de repente te encuentras con un equipo como es Alemania, que es un equipazo, la selección alemana, y te encuentras con que a veces la película pues hay que vivirla también del otro lado, ¿no? ¿Crees que tenemos alguna opción frente a Alemania? Tenemos en el grupo Alemania-Dinamarca como selecciones más potentes. ¿Tenemos alguna opción de ganarles en el grupo? Sí. Por cierto, 50-50. perdona, Luis, perdona, que no quiero que se me olvide. Acabo el primer tiempo, ¿eh? Están empatando, siguen empate a 0 Granadilla y el Sporting de Huelva. Perdona, Luis, dime. Mira, no, yo cogí el equipo de Ucrania en noviembre y yo no me enfrenté contra Alemania. O sea, yo he no jugado contra Escocia y llegaste. contra Pues Hungría. mira, te libraste de un No. 8-0 y de un 0-8. Sí. Yo empaté en Hampden Park 0-0, hay 1-1 contra Escocia y perdimos en Hungría 4-2. Sí. Y ya en abril no pudimos jugar porque empezó todo lo que ha empezado. Pero es verdad que yo tengo asumido que el equipo, o sea, mi situación, el contexto del equipo de ahora es muy distinto al del año pasado. Pero también eso es un reto. Y también a veces es que yo estoy con ganas de perder algún partido y de ir a algún partido con Vivir siendo algo inferior. nuevo, ¿no? Sí, es verdad. No, te lo juro, Para es exigirte verdad. también, claro. Sí, pero a veces como... Y sentir esto que decía Natalia antes, ¿no? De preparar los partidos, de intentar ganar esos mini partidos, esos parciales, de ir, vale, pues nos tocará jugar contra España en septiembre si todo va bien. Pues ¿por qué no? El reto de ganarle 15 minutos a España. Y después 15 minutos más. Porque a lo mejor pensar en la cabeza de las jugadoras, ganar 90 minutos a España es muy difícil. Pero ganarle 15, a lo mejor sí. Y si lo hemos hecho una vez, pues 15 más, ¿no? Entonces yo creo que sí, que España puede ganarle a Alemania. España es que tenemos un buen equipo, tenemos un gran equipo y jugadoras, y no solo las del Barça, que es el gran bloque, sí que son jugadoras del Barça, pero es que hay jugadoras en otros equipos que están a un grandísimo nivel. Y tenemos pues, a Mayur, tenemos a Nerea, tenemos jugadoras en la Real, tenemos jugadoras en el Real Madrid que están haciendo una temporada, pero muy buena, o sea, de un nivel de Eurocopa y de buen torneo en Eurocopa, ¿no? Entonces, yo creo que este verano veremos una selección que puede competir contra cualquiera, pero que también nos equivocaríamos si ya vamos pensando que vamos a ganar la Eurocopa, porque es que los equipos también trabajan y todos quieren ganar, y no nos olvidemos que lo normal es perder. O sea, ganar sería lo excepcional y sería algo muy bonito y ojalá España gane la Eurocopa. Pero lo normal, o sea, de todas las que van, solo ganará una. Entonces habrá muchas que no van a ganar, ¿no? Entonces, que tampoco después sea un fracaso si en semifinales perdemos o si en la final perdemos o si, no sé. Pero Joder, si llegamos llegamos a semifinales sería Sí, fantástico, vamos. Sí, Es hoy lo importante, decimos. creo que hay Pero un cuando aura llegue ahí y perdamos, a ver qué pasa, ¿no? Con toda la euforia que se genera a veces y tal. Entonces, creo que me tenemos parece equipo importante para competir contra cualquiera. Eso está claro. poner los pies un poco en el suelo porque lógicamente la selección española y un gran torneo continental va a llamar miradas que no están tanto en el día a día y que pues igual no tienen la perspectiva internacional pues que conviene para aterrizar un poco. Hay selecciones muy potentes, con individualidades muy potentes que marcan la diferencia en este tipo de torneos. El relato futbolístico español le está sirviendo en torneos cortos también, en partidos cortos y está demostrándolo en amistosos, pero puede ocurrir que te encuentres un cruce como el que te puede ocurrir, depende cómo sea, contra la anfitriona en el primer partido después de la fase de grupos y se termine ahí tu camino. Y eso no es un fracaso. Otra cosa es que veamos los cómo, si tu partido sea un desastre, el 1, el 2, el 3, y bueno, pues entonces ya hablaríamos de otra cosa, pero me parece muy difícil con las jugadoras que hay, con la trayectoria que ha hecho la selección, que eso ocurra. Pero lo difícil de ahora es que hay un ligero boom o un gran boom que, bueno, que sitúa las miradas con una mirada demasiado poco crítica o demasiado poco de reconocer otras virtudes de tantísimas potencias
que van a estar compitiendo ahí también. Y la selección española es relativamente novata en eso. Afortunadamente tiene una generación de jugadoras que tienen un bagaje internacional gracias a sus clubes cada vez más alto y eso les pone en otro escaparate, pero esto se trata de ganar torneos, de tener ese aura de, y Alemania la tiene como la tenía el Lyon, y un poco da igual el estado de forma que llegues. Alemania está haciendo una fase de preparación extrañísima, no tienen nunca el mismo 11, en cambio la selección española ha rodado un 11. ¿Eso es bueno o malo? Veremos. Por un lado te conocen más, por otro lado tú también te conoces más en el cruzar de tus partidos. Pero todo puede ocurrir y es de aquí un mes y pico. Y va a depender de los estados de forma, va a depender de muchas cosas. Creo que va a ser divertida porque creo que vamos a tener una selección dominadora, protagonista. Y eso, bueno, pues creo que aquí, en esta mesa, en este encuentro, creo que gusta. Joder, Sara, me ha vuelto a pasar lo mismo de ayer. Se me ha ido la hora volando. O sea, es que acabo de mirar el reloj y digo, coño, llevamos ya una hora. No me lo puedo creer. O sea, tenemos que repetir. Mira, otro más. Dime. Yo no creo que vaya a ser entrenadora jamás. No me veo yo ahí. Bueno, pero hoy hemos aprendido mucho, ¿eh? No. Pero hay muchos roles en el staff, igual entrenadora no, pero ¿no? Claro. Pero yo hoy sé de fútbol más que ayer, te lo digo de verdad. Te lo digo. O sea, con Natalia, con Luis, es ver, oír y apuntar. O sea, nada más. ¿Qué pasa? ¿Yo no te he enseñado nada o qué, Sara? Tú me has enseñado. Es increíble, de verdad. Me enseñaste. Ayer tuve algún problemilla técnico que te has dado cuenta que hoy no lo he tenido. Así es verdad. Estoy también muy contenta por eso. Hoy has entrado muy bien. Pero de verdad. Hemos dicho que es muy sencillo, que es preguntarle a la jugadora qué tal va y ya está, ¿no? No, si la teoría es muy fácil. La práctica. Y el triplete yo me lo he anotado, es lo primero que me he anotado, que implica ganar, depende de cuándo toque, la Liga, la Copa y la Champions, o la Champions y la Copa y luego la Copa, lo que sea. También lo tengo anotado y luego veremos. Sí, no, está todo. Tenemos todo. Las 4 normas básicas las tenemos todo muy claras. Pero ¿cuánta gente dices que había en la charla? Pues igual también se ha enterado todo el mundo. Claro, o sea, es verdad. No podemos 4.000 tripletes. No claro, sé si... es complicado. Es complicado. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.